días, Buenos amigo días. Ricardo Perret. Tenemos en esta mañana la oportunidad de platicar con el licenciado Ricardo Perret, por supuesto, de México. Es licenciado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con una maestría en políticas en Carnegie Mellon University. Mencionar tus méritos académicos es bastante interesante. Veo que has sido catedrático en muchas universidades, consultor para el Banco de México, el socio director de Mindcode. Bueno, con todas esas calificaciones universitarias y académicas, no era de extrañar que tuvieras tantos productos editoriales ya Gracias. en tu haber. Es muy interesante el darnos cuenta que alguien se preocupe por hurgar un poquito en por qué un maestro es un maestro. Un gran maestro. Un gran maestro. Así es. Lógicamente, todos los alumnos tienen recuerdos buenos y malos. Sí. Entonces, los buenos son porque o el maestro era muy barco, o definitivamente porque era una gran persona. Entonces, bueno, esta es una opinión de vida, pero lógicamente el que sabe eres tú. Entonces, te doy la bienvenida a este espacio. Y pues te preguntaría primero, por ejemplo, ¿de dónde surge esa idea de hurgar sobre las cuestiones de los profesores? Maestro Enrique, pues muchas gracias al Sistema Educativo Valladolid, muchas gracias a la Multiversidad Latinoamericana y pues al evento que por segunda ocasión me tiene por acá, compartiendo pues algunas experiencias. Te platico rápidamente. Yo por 11 años me he dedicado a entender el inconsciente, sobre todo de los consumidores. Hace 3 años me di cuenta que después de entender tanto a los consumidores, también estábamos entendiendo al ser humano como tal, ¿no? Mi empresa se dedica a desarrollar productos, servicios, espacios innovadores y para eso tienes que entender mucho al consumidor. Sin embargo, en esas experiencias que tenía con los consumidores me daba cuenta que emergían muchos temas propios del individuo y yo tenía esa intención de ayudar a esa persona mientras estábamos en una investigación de mercados. Lo que hicimos fue llevar estas metodologías de investigación de mercados hacia pues, el mundo individual y también a analizar algunos valores sociales, y eso ya lo hice yo muy, pues a manera individual, a título personal, no bajo mi empresa, ¿no? Este libro del gran maestro es una aportación que hago porque siempre he tenido el gusanito de apoyar un poco, de modificar un poco lo que está sucediendo en la educación en nuestro país. Yo he dado clases pues, por casi 10 años, estudié una maestría también en política pública que nos obligaban a analizar mucho la situación de las cosas. Históricamente yo he creído que si hay un meollo del asunto en el desarrollo de un país es la educación. Entonces yo quería contribuir con pues, mis conocimientos alrededor de la investigación hacia la educación y empecé a investigar mucho en dónde había huecos. Se ha investigado muchísimo sobre la educación y yo encontré un hueco que es que hace que un maestro sea un gran maestro, sobre todo en la mente inconsciente de los estudiantes. Entonces, hicimos unos ejercicios interesantísimos en donde personas que fueron estudiantes hace mucho tiempo, los llevaba yo en un proceso de regresión a cuando eran niños, adolescentes, jóvenes, para rescatar esas experiencias más importantes en su vida, que hacían memorable al maestro y que también hacían que el maestro fuera un referente de autoridad y respeto. Cuando tú eres un referente de autoridad y respeto, obviamente, si transmites conocimiento, ese conocimiento queda mejor sembrado en la mente de los estudiantes. Este proyecto que hicimos surge también como una conversación que tuve con Manuel Figueroa, pues presidente del Sistema Educativo Valladolid, en donde yo le hablaba de esta intención y me dijo, si tú tienes listo esa investigación para el Congreso 2013, lo presentas ahí. Claro. Entonces, pues el hecho de tener un objetivo, una urgencia, me hizo moverme a todo vapor y pues culminar esta investigación en alrededor de 9 meses más o menos. Este libro lo que busca es presentar cuáles son los ingredientes
que pueden hacer que un maestro sea un gran maestro para los estudiantes. Y van desde tres grandes perspectivas. La perspectiva de la fuerza intelectual, la perspectiva de la fuerza emocional y la fuerza social que el maestro tiene la oportunidad de construir en el alumno. Ayer en la conferencia compartía algunos elementos en cada uno de estos territorios, ¿no? Sí. Me sigo de largo. Por Perfecto, supuesto. gracias. Entonces, Sí, ayer hablamos, por ejemplo, en el tema de un tema de la fuerza de voluntad. ¿Cómo el maestro puede ayudar a construir la fuerza de voluntad en un alumno, en un estudiante? Ya sea un estudiante de primaria, de secundaria, de preparatoria, de cualquier nivel, tú puedes ayudar a sembrar esa fuerza de voluntad en los estudiantes. Hay un estudio muy interesante de un psicólogo, Walter Mischel, que ya es un canon del estudio, sobre todo de los niños, en donde le ponían a los niños en un cuarto totalmente aislado, cerrado, unos dulces frente a él. Y le decían, si tú resistes la tentación de comerte alguno de esos dulces durante 15 minutos, cuando yo vuelva te voy a regalar 3 dulces para que te lleves. Había un tema de un sacrificio, ¿no? ¿Me como un dulce o me como 3 en un rato? Únicamente el 30% de los niños que participaron en el ejercicio resistieron la tentación. Se hizo el estudio por 30 años. Se siguió la vida de esos niños y se dieron cuenta que tenían muchas más probabilidades de tener éxito cuando la fuerza de voluntad de resistir tentaciones de corto plazo es mayor. Entonces, esto nos lleva a entender que pues el maestro tiene la posibilidad de, con ciertos elementos, ciertas acciones, ciertos mensajes, ir construyendo esta fuerza de voluntad en los niños. Resulta que los niños, o una de dos, o creen que tienen poca fuerza de voluntad, o simplemente no conocen lo que es la fuerza de voluntad. Y no se trata de enseñarles el concepto de fuerza de voluntad, se trata de enseñarles los beneficios de la fuerza de voluntad. Que ellos se den cuenta de que vale la pena a veces dejar de mandar un mensajito por celular en la escuela, dejar de pasar un recadito a el chavo de al lado, dejar de ponerte a hacer la tarea que tienes para la clase de siguiente, y que tengas el control para poner atención y postergar esa actividad. O simplemente la urgencia de comer algo. O sea, el hecho de controlar tu urgencia de comer algo en ese momento te ayuda a construir fuerza de voluntad. Ahora, la fuerza de voluntad es un músculo que se debilita con el uso de ella. Y una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer ese músculo, porque hay muchos estudios que cuentan que después de momentos de mucho estrés, en donde la fuerza de voluntad de alguna manera disminuyó o se puso mucho en uso, por eso disminuyó, se debilitó, luego es más difícil controlar ciertas cosas. Entonces, la fuerza de voluntad y el autocontrol son muy importantes para el éxito de un individuo y por ende es un ingrediente importante. Te platico otro ingrediente. Integración. ¿Cuántos niños no llegan a un periodo escolar ya arrancado, que los transfieren de una campus, de una escuela a otra? Cuando el maestro no los ayuda a integrarse rápidamente al grupo, se sienten aislados y es una huella que queda muy fuerte en ellos, que los puede marcar el resto del periodo escolar, el resto de su vida incluso, ¿no? Bien importante entender que lo que sucede cuando somos niños se queda guardado en nuestra mente inconsciente y nos afecta el resto de la vida. Eso es lo que es una impronta. Quedas impreso en tu mente alrededor de algo. Entonces, cuando tú vives un periodo de, pues de alguna manera, aislamiento en el salón, porque nadie te conoce, porque no conoces a nadie, porque no sabes cómo agregarle valor a los demás, cómo penetrar en los grupos que ya existen, puedes quedar marcado por dentro. Entonces, ahí el maestro tiene que ayudarlos a integrarse, ayudarlos a socializar, ¿no? Otro elemento importante que veíamos también, y yo compartía con ellos el día de ayer, es ayudar a encontrar a cada uno de los estudiantes habilidades y características únicas de ellos. El hecho de sentirse individuos y no sentirse parte de un grupo mayor, ¿no?, que te traten como
Ricardo Perret o David Martínez. Y no como el número de lista fulano. Así es, ¿no? O sucede mucho que hay maestros sin intención de herir sentimientos, lo hacen muy, pues muy inconsciente también. Dicen, tu hermano estuvo conmigo en la clase y le empiezan a llamar, el nombre del hermano era Jorge, y le empiezan a llamar, no me acuerdo tu nombre, pero tú eres Jorgito. No, soy César. No, Jorgito porque yo estaba con tu hermano. Oye, pero yo tengo identidad, yo soy único, Lo nulifica. Lo nulificas, ¿no? El hecho de hablarle a alguien como el que se sienta atrás, el que se sienta adelante, el de la derecha o el de la izquierda, Sí. el de pelo largo, el de pelo corto, el travieso, etcétera, nulifica la identidad. Entonces, hay que ayudarlos a desarrollar su identidad individual a partir de características y habilidades que los hacen únicos. Otro tema muy, muy importante, sí muy estudiado y muy abordado en muchas otras investigaciones, es cómo simplificarle el aprendizaje al estudiante. Hasta cierto punto nos volvemos como maestros muy automáticos a la hora de transmitir el conocimiento. Sin embargo, cometemos el error de transmitirlo de la manera más compleja que existe, verbalmente y por piezas aisladas. Cuando nosotros, por ejemplo, construimos historias a partir de cada una de las clases, ¿no? Imagínate que estamos, pues no sé, hablando de algún tema de política, de ciencias sociales, de economía, de matemáticas, y contamos una historia alrededor de eso, le simplificamos el aprendizaje al estudiante porque el cerebro está hecho más para recordar historias que recordar frases o pedazos incompletos. Por ejemplo, recordamos muy fácil una canción que tiene historia, por ejemplo, un corrido que tiene inicio, clímax y final. Recordamos muy fácil una poesía con inicio, clímax y final, pero es muy complicado memorizar una poesía con diferentes estrofas, una canción con diferentes estrofas. Entonces, cuando les contamos una historia alrededor de la pieza de información que estamos, o el conocimiento que estamos transmitiendo, es más simple para retener para el cerebro, ¿no? Otra de las cosas es graficar, dibujar, hacer ejercicios, cantar las clases de inglés, ¿no? O utilizar canciones en inglés para transmitir el conocimiento del idioma inglés, ¿no? Entonces también platicábamos de eso el día de ayer, ¿no? Sí, precisamente el taller de tu servidor ayer por la tarde habla precisamente de la aplicación del método experimental para la enseñanza de las ciencias. Y al llegar ahí los asistentes veían, pues que hice algunos comentarios teóricos, pero al final llevaba muchas cosas, kits concretos. Así es. De manera que cada mesa de trabajo repartimos, pusimos unos de nivel elemental, otros medios y otros que se pueden hacer un poquito más alto, pero todo el mundo entró a una dinámica distinta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta. Sí, y así como tú la planteas dentro del aspecto teórico, psicológico, nosotros como docentes lo vemos en el ámbito de la práctica cotidiana. Y tienes que crear en el preescolar desde los 3 años hasta que llegue a su formación universitaria una historia propia, a donde él diga, esto lo hice en tal época, y nunca se le olvida. Ese es el aprendizaje significativo. Y bueno, sí, qué bueno que lo ves desde ese punto. Otro par de elementos que me gustaría comentar que ayer estaba compartiendo es uno de ellos, el reconocimiento. El estudiante necesita ser reconocido, el alumno necesita ser reconocido, y uno de los errores, pensaría yo, que es de nuestro sistema académico educativo, es que nuestra retroalimentación, nuestra evaluación del trabajo de un alumno es muy generalista. Es decir, español 8, matemáticas 7. Pero si tú pudieras deconstruir lo que hizo bien y lo que hizo mal un estudiante para obtener el 7 o el 8, ¿no? Puntualidad, llevar las tareas, participación en clase, pasar al pizarrón, pues escritura, ejercicios, lo que tú quieras. El alumno pudiera saber específicamente en qué debe de mejorar su trabajo y debe de enfocar su esfuerzo. Porque cuando hablamos de la clase de español, son muchos elementos que participan en ello, y luego los papás regañan a los niños cuando en realidad lo que los está afectando es a lo mejor redacción, que es una parte de todo el conjunto de lo que se evaluó en español. Entonces,
Hay que calificar mucho más a detalle, hay que ayudar a que el estudiante se enfoque en sus áreas de oportunidad de una manera muy concreta, y hay que encontrar siempre cómo reconocer o por qué reconocer. Entonces, a lo mejor tú le mandas una carta al papá y le pones que su hijo es extraordinario en tal y tal y tal habilidad dentro de español, pero que en redacción no es bueno, que lo ayude a mejorar sus habilidades de redacción. Pero está dándole un pretexto al papá para que se dé cuenta que su hijo sí es bueno. Cuando le llega nada más el 6 en español, lo va a regañar, ¿no? Reconocer al estudiante es muy importante. Hay pues toda una explicación neurobiológica alrededor del reconocimiento. Cuando alguien te reconoce, te toma en cuenta, se generan 3 grandes hormonas en el cerebro o nuestro cuerpo. Una de ellas es la dopamina. La dopamina te hace de alguna manera adictivo a lograr algo para ser reconocido. Y eso es algo que motiva mucho el esfuerzo de los estudiantes constantemente para ser reconocidos. Uno. Dos, genera una hormona que se llama serotonina, es decir, te pone más alerta, es la hormona de la alerta, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces a un estudiante, el estudiante va a siempre poner mucho más atención en tu clase y hacia ti como maestro. Y en la tercera hormona son las endorfinas. Cuando te reconocen se genera una hormona de la felicidad. Entonces es muy importante el reconocimiento. Otro tema importantísimo en la educación es enseñar para la vida real. No enseñar para una vida ficticia dentro del salón, no enseñar para una vida imaginaria dentro del libro, sino enseñar para la vida real. Si a los estudiantes les gusta mucho el fútbol soccer, ¿por qué no aplicamos las matemáticas al fútbol soccer? ¿Por qué no hacemos estadística a partir de las estadísticas del fútbol soccer? Si el niño tiene su papá tiene una tiendita de mercancías ahí en la colonia, ¿por qué no aplicamos la contabilidad directamente en el negocito hipotético en su caso, ¿no? en su casa, de su familia? Entonces, el hacer que los niños tomen ese conocimiento y sepan en dónde aplicarlo o solucionen problemas de su vida real, hace que el conocimiento se siembre mucho más en su mente. Como ellos son 22 ingredientes, el libro pues lo compartimos para todos los asistentes. Manuel Figueroa fue muy puntual en eso y dijo, me gusta mucho la investigación, quiero que todo mundo la tenga en físico en sus manos. Entonces, pues se aventó literalmente a imprimir, a invertir dinero y imprimir ahí con Ediciones Orson el libro, y pues estamos sumamente agradecidos, ¿no? Sí, pues yo tuve el honor de leerlo, primero que muchos. Lógicamente, lo más importante es que seas tú quien lo describa, porque pues lo dices con una viveza y con gran conocimiento de lo que has hecho. Entonces, eso es precisamente lo que nuestros maestros necesitan. Darse cuenta de que la realidad tiene mucho que ver con ese proceso de los niños que desconocemos. Entonces, bueno, conoce a tu pequeño, conoce el nivel en el que se encuentra, cuáles son sus necesidades y en función de ello aplícalo, porque el programa es general. El programa te dice, esta es la competencia, este es el eje de aprendizaje y este es el contenido. Exacto. Sí, pero ahora transfórmalo en algo que sea fácil, útil, práctico. Sí, ayer terminábamos la conferencia y surgieron algunas preguntas que me motivaron a platicar de un tema que también comparto en el libro, que es cómo los maestros son una figura de autoridad y respeto frente al alumno y tienen la posibilidad de transmitir emociones en los alumnos. Sin embargo, es un arma de doble filo, porque si la maestra o el maestro llegó muy estresado a clase, puede contagiar el estrés en los niños. Si llegó con miedos, con corajes, con tristezas, puede transmitir esos miedos, corajes y tristezas a los niños. Los niños son una esponja y captan absolutamente todo de los maestros. Entonces, yo ayer literalmente les decía, hay muchos psicólogos dentro de las escuelas para los estudiantes, pero no hay psicólogos para maestros. Y a veces los maestros tienen muchos problemas psicológicos y emocionales que tienen que ser atendidos porque transmiten esas emociones en los niños. Si algún día, yo les decía ayer, vienen ustedes sumamente estresados porque están pasando por un problema muy serio con alguno de sus hijos, con su pareja, económicamente hablando, etcétera, no vayan a clase. Es mejor que no vayan porque eso lo van a transmitir a los estudiantes. Entonces,
son ejemplo no solamente por lo que dicen, sino por lo que sienten. Entonces estas emociones de la autoestima, de la confianza, del ver hacia adelante, del positivismo, del optimismo, también se comparten. Entonces necesitamos maestros con buenas emociones. Entonces yo no puedo concebir que tengamos un maestro que se encapucha, se pone un machete en la mano, está deteniendo el tráfico en una ruta sumamente importante en el país y al día siguiente va a dar clase. No puedo concebir eso, Claro. al contrario, me preocupa muchísimo porque hay una transmisión de emociones brutal en los niños. Claro, y es exactamente en todos los ámbitos de apoyo a los docentes, ese es el punto crítico, ese es el punto nodal. Yo le puedo auxiliar, bueno, he trabajado como asesor a ese nivel, yo le puedo asesorar en contenidos, Sí. le puedo asesorar en procesos, le puedo asesorar en técnicas y modelos pedagógicos, pero yo no le puedo cambiar su estado psicológico. Y ese es el que le hace falta al maestro. Y tú le das el clavo. Sí. O sea, el maestro requiere cada determinado tiempo un proceso de apoyo para reafirmar sus competencias Sí. y su estado anímico, Sí. que le permita separar totalmente lo que es un interés político de lo que es un desarrollo profesional. Y eso nos lleva a otro tema del libro que claro. seguramente te tocó leer, que es las motivaciones detrás de ser maestro. Claro. De las 15 motivaciones, 14 motivaciones, pues que hacen que un maestro se convierta en un maestro, 2 o 3 son realmente nobles o loables, ¿no? Sí. El interés por transmitir conocimiento, por contribuir en la sociedad, sabiendo que los estudiantes son de alguna manera los constructores del futuro, los arquitectos del futuro. Pero hay muchas motivaciones como tradición familiar, como ingreso económico, como la oportunidad porque tienes algún familiar ahí que te da la oportunidad, por herencia de plazas, ¿no? Por el sentimiento de autoridad, por el ser relevante en tu comunidad, por tener un título, un diploma, por participar en un grupo importante como es los maestros o una escuela. Son motivaciones que no dudo que pueden existir en otras pues categorías o profesiones. Pero pues la verdad es que un taxista sea taxista motivado por el ingreso económico, por la oportunidad de que alguien le prestó un carro, pues no me importa tanto. Pero el maestro que está transmitiendo conocimiento en cientos de alumnos a lo largo de su vida, pues sí, la motivación detrás de ser maestro para mí es crucial. Y esto nos lleva nuevamente a sistemas un poquito más duros para aceptar a alguien como maestro. O sea, el sistema educativo tiene que ser muy consciente del rol de un maestro. Sí. El rol de un maestro no es transmitir únicamente conocimiento. Ese es uno de 25 roles. Juegan un rol primordial en la formación espiritual, individual, emocional, Claro. social de un estudiante. Durante 30 años casi estuve Sí. en una secundaria al frente de jovencitos. Desde el zapato boleado y a qué olías, Sí, ese era un impacto que se estaba reflejando sí. frente a los que estaban ahí, y los que estaban en las filas de hasta atrás llegaban, oiga, profe, ¿me deja abrazarlo? Pero ¿por qué, hijo? Usted siempre huele bien rico. Me gusta venir a su clase, me siento Sí. muy a gusto. Sí. Entonces, desde esa imagen, y luego lógicamente, ¿no? Entras a un aula cuando todo el mundo se pone de pie, Sí. sin que tú se lo hayas enseñado, Ujú. crea el ámbito de la autoridad. Así es. Eres un gran maestro o Así un es. buen maestro, dejémoslo más abajo. Sí. Desarrollas tu trabajo y esa imagen Sí. es permanente, Sí. nunca se olvida. Donde te encuentran, siempre serás recordado. Sí. Entonces, bueno, Fíjate qué interesante que ayer una de las incongruencias en que Ujú. vivimos como sociedad, entre maestros y sociedad o maestros y estudiantes, es que el 95% de los maestros se considera bueno, muy bueno o excelente dentro de ese rango. Y el 43% de los maestros son considerados buenos por los estudiantes. sí, Hay una incongruencia total en eso. claro, por supuesto. O los estudiantes están totalmente mal o los maestros están totalmente mal.
Lo que sí nos interesa es que también los estudiantes consideren mejor a los maestros. Entonces ahí tenemos un tema interesante. Y otro tema que, pues con las ideas que mencionas de Tony en mí para compartir es la paciencia que un maestro tiene que tener en que una conducta se convierta en hábito. Tú hablabas de los zapatos boleados, ¿no? Si tú, hay muchos maestros que le dicen a los alumnos, límpiense los zapatos, y no lo hacen. Al segundo día, límpiense los zapatos, no lo hacen. Al tercer día, límpiense los zapatos, no lo hacen. Se desesperan y dicen, ya, estos no tienen solución, están perdidos, no hay cómo. Ojo, ellos pueden venir de otros sistemas educativos o pueden venir de su casa, en donde nadie los habituó a traer los zapatos limpios. Entonces tú estás, de alguna manera, luchando contra la programación a la que ellos han sido expuestos de que bolearte los zapatos es una pérdida de tiempo, que a nadie le importa, que no está bien. Incluso a veces, bolearse los zapatos puede ser un motivo de bullying para otros niños. Ah, eres gay, eres una niña, o Sí. no. Entonces, a veces otros, mientras más sucios anden, más rudos, más agresivos, más se defienden más, etcétera, y eso es lo que transmiten, ¿no? Entonces, para que un alumno tenga paciencia en la construcción de un hábito, el maestro tiene que mostrar paciencia. Yo les ponía un ejemplo que en lo personal me está tocando vivir. Enseñando a mi hija a gatear, ¿no? Oye, ella de repente se desespera. Si yo me desespero, pues todo el modelo educativo de gatear se viene al suelo. Ella de repente llora porque no logra llegar al objetivo, que es un patito que le pongo. Y se llora y llora y desespera. Si yo me desesperara, pues ahí se acaba el tema, ¿no? Entonces yo tengo que tener paciencia para que ella también tenga paciencia. Y tú puedes y hablarle de otras maneras y ser creativo y ayudarla a gatear y todo, ¿no? Entonces los maestros tienen que ser pacientes en la construcción de hábitos. Pero tienen un periodo largo normalmente, pues por lo menos 6 meses o un año mínimo de contacto con ese alumno, ¿no? Sí, en este caso es definitivo lo que dices. El maestro que no tiene esa característica, la paciencia y la tolerancia, lo primero que hace con un niño distraído o demasiado inquieto, pues es llegar a la desesperación, y lo primero que hace es tomar tus cositas y te vas a prefectura y así es. Lo regaña, lo aísla, claro. Sí, lo castiga, ¿no? Entramos al aspecto punitivo del ámbito docente. Entonces eso hace que aquel niño empiece a aborrecerlo, ¿no? Él le pone sobrenombres, no lo quiere, no entra a su clase y nulifica el aprendizaje para toda la vida. Y en casos extremos hay hasta golpes. Claro, y otras veces hay así es. Otro tipo de cosas. Bueno, pues muy interesante, Ricardo. Gracias, maestro Enrique. Yo creo que podríamos pasarnos un buen rato disfrutando de esta plática tan interesante. Creo que este va a ser un segmento muy importante para hacérselo llegar a todos los maestros del sistema, y lógicamente lo vamos a hacer abierto. Yo creo que el profe debe tener la idea de que en la próxima Feria Internacional del Libro nos acompañes para hacer otra presentación. Con todo el gusto del mundo. Entonces, pues ahí te vamos a esperar. Con todo. ¿Cuándo es la Feria del Libro? En octubre. En octubre. Estoy haciéndole unas mínimas actualizaciones al libro. Quiero agregarles algunos casos que he empezado a escuchar. Me interesa mucho de todos los maestros del sistema que compartan con nosotros. Ustedes tienen un modelo muy interesante que se llama Villa Educación, y me gustaría ahí, ya lo platicaba con Manuel, el hecho de montar ahí un sistemita en donde la gente pueda compartir el cómo ejecutar, cómo aplicar en su aula de clases ese ingrediente, para que el libro ya sea de todos, ¿no? Y que todos enriquezcamos el libro. Entonces, yo creo que no solamente la Feria del Libro, sino el próximo año podemos tener pues un libro con 100 formas de cómo ejecutar cada ingrediente, pues disponible para todos, ¿no? Magnífico. Gracias. Aquí el ingeniero ya espero que tome nota para que se dé cuenta que tenemos que ponerle al portal Villa Educación. Bueno, pues aquí está el responsable, mejor que nada, ¿no? Responsabilidad propia. Él hace los aspectos técnicos, a mí me tocan los aspectos de contenido, así que cuenta con ello. Gracias a todos. Muchas gracias. Y felicidades por la labor que están haciendo. Ricardo, muchas gracias, muy amable. Gracias, maestro Enrique. Muy amable. Gracias. Hasta luego.